me llamo Karina Sainz Borgo, estoy muy contenta de estar hoy tanto con Javier Sierra como con Juan Soto Ibars. He decidido hacer una presentación canónica porque me gusta recordar lo que la gente es, lo que hace y lo que escribe, que es muy valioso. Juan Soto Ibars es escritor y columnista, autor de las novelas Siberia y Ajedrez para un detective novato, que ganó el premio Ateneo de Sevilla, que además eso estaba editado con Candaya, ¿verdad? No, ese estaba con... Algaida. No me acuerdo, Alfabia. Con Alfabia. Algaida. Lo recuerdo porque Tú sabes mejor que yo. fue de las primeras que me leí, y también tiene muchos otros ensayos, pero hay dos en particulares. Uno que es Arde en las redes, que yo creo que es el libro que coloca sobre la mesa temas de libertad de expresión, cancelación, y el segundo que quiero citar, que es La Casa del Horcado, que es fantástico. Los dos están editados por Debate. Eso ha consolidado a Juan como una de las voces probablemente más inquietas, más incómodas, más insistentes perdón, en los temas de libertad de expresión. Y creo que Juan, de hecho, Juan Soto Ibars documenta el primer episodio de cancelación, creo yo, de la era contemporánea, en un congreso de columnistas que se organizaba en Valladolid, que es uno de los primeros casos que él documenta, que se boicotea un congreso por un malentendido, que da igual, pero que yo orgánicamente tengo a Juan en mi memoria así. Además, que hoy no ha traído el guardapolvo, yo le diría mono, de librero de Cuarto Milenio. No me lo dejan sacar de la tele. ¿En serio? No me lo dejan. Vale. Pero bueno, que Juan es un personaje que yo creo que tiene una relación muy directa con ese acto lector, porque el acto lector y el acto de buscador de libros es incómodo y movido en general. De hecho, se acaba de pillar una primera edición de la primera novela de Valle Inclán, que la trajo. Y aquí Javier Sierra, que además hoy he descubierto algo que me encantó para presentarlo. Bueno, Javier es escritor, periodista, y este es el dato que más me gusta porque lo desconocía. Es el único autor español contemporáneo en entrar en la lista de los 10 bestsellers del New York Times. O sea, publicado además, me lo acaba de decir, por Simon & Schuster, que es como la ensoñación de todos los letraheridos y escritores y aspirantes. Sus novelas tienen una obra amplísima, pero digamos La Cena Secreta, El Maestro del Prado, El Fuego Invisible, por el que fue Premio Planeta 2017. Sus novelas combinan el misterio, la historia, la búsqueda, la divulgación también, y han sido traducidas a más de 40 idiomas, que eso quiere decir que su poder de convocar a un lector, a los lectores y a la gente que lee, que a mí me parece una especie de regalo, los lectores son un regalo. Creo que tus libros están triple, doble, cuádruplemente reescritos en todos los que te leen. Entonces, bueno, con estas dos figuras, además, que me encantan, porque hacen algo, porque Javier también participa y tiene participación en medios, en Cuarto Milenio, en radio. Me gusta compartir mesa hoy y domingo con dos personas que no le tienen miedo a la divulgación, que no le tienen miedo, que no andan con la impostura de lo masivo, al contrario, para eso estamos acá. Y yo quiero empezar haciendo una pregunta. En principio esta mesa, hablamos de generación Moyano, pantallas, inteligencia artificial, pero aquí hay algo que nos precede o nos unifica a todos, y probablemente a muchos de ustedes también. Él es de Águilas, él es de Teruel y yo soy de Caracas. Venir de fuera de la ciudad y toparse con Moyano es de por sí un episodio reseñable. Sí. ¿Quién dispara? Para mí fue la revelación. Yo llegué para estudiar a Madrid, para estudiar el final del bachillerato, tercero de BUP entonces. Lo hice, fíjate, por una cosa que ahora está de actualidad, porque mis padres se habían mudado de Teruel a Castellón y en 1985 ya había serios problemas con el tema de las lenguas locales. Entonces a mí me imponían clases en valenciano o catalán, llámenlo ustedes como quieran. Claro, a mí me dejaban fuera del sistema prácticamente y me llamaban inmigrante en el instituto. Fue la presión tan grande que tuve que venir a estudiar tercero de BUP aquí porque si no, no podía acceder a la universidad en ningún sitio porque me suspendían. Así que llegué a Madrid con esa presión en la cabeza. Y la primera salida, yo recuerdo que estaba en un colegio interno cerca de Barajas, la primera salida en metro, la recuerdo perfectamente, fue precisamente aquí,
al metro de Atocha para venir a la Cuesta de Moyano. Porque alguien me había dicho que había una feria del libro donde podía comprar libros agotados, antiguos, curiosos, etc. Y cuando yo me encontré en este lugar que podía comprar libros a 5 duros, a 25 pesetas, libros de todas las cosas que a mí me interesaban, recuerdo que la asignación que me daban mis padres, ¿no? Recuerdo que me daban 1000 pesetas al mes para sobrevivir los fines de semana fuera de Madrid, se convirtió en la inversión. O sea, yo me gastaba las 1000 pesetas en los libros en este lugar. A mí Cuesta Moyano, desde ese punto de vista, me conectó con las raíces. O sea, yo leí cosas que no hubiera podido leer, que no estaban en las bibliotecas. Estimuló mi afán coleccionista. También empecé a trazar mi ruta de cacería de textos antiguos que empezaba aquí y terminaba, después de pasar por la glorieta de Atocha y comerme un bocadillo de calamares cuando estaban a un precio más asequible, terminar en el Rastro comprando revistas antiguas. Esa era mi felicidad. Así que Cuesta Moyano para mí es mi raíz y mi felicidad. Pues yo tuve, cuando yo llegué a Madrid para estudiar a los 18 años la carrera y todo ese rollo, esto que empiezas y no acabas, y había leído a Umbral, que es el problema que tiene mucha gente que viene a Madrid queriendo escribir, y entonces, claro, es la enfermedad esta de que te crees lo que dice Umbral sin darte cuenta de que han pasado, a lo mejor en mi caso, 30 años o 40 desde que Umbral había llegado de Valladolid, ¿no? Creo que llegó. Y entonces me fui a dos sitios de los que Umbral hablaba, que eran el Café Gijón y la Cuesta de Moyano, y solo encontré uno. Porque el Café Gijón ya cuando yo llegué había cambiado totalmente, ya no era el sitio ese que recordaba la Colmena y tal, o que no había esas tertulias. De hecho, tuve una anécdota allí bastante patética, porque confundía a un grupo de gente con escritores y les enseñé mis poemas primerizos, y eran unos simples parroquianos. Pero la Cuesta sí que era igual. Esta es la coña. O sea, cuando te encuentras con un escenario mítico del Madrid literario de los años que te han convencido de que esta es una ciudad literaria, ves que muchos cafés han cambiado, han desaparecido, pero la Cuesta sigue igual. Por eso a mí me parece tan importante que la Cuesta, cuando hay una humedad adversa, no se abran las puertas, porque ya sé que es incómodo, pero es que para mí es parte del encanto que este sitio siga exactamente igual. Y enlazando con el... Yo siempre que paso por aquí me gasto dinero. No sé por qué no tienen dinero para arreglar las puertas, porque solo con lo que yo he pagado aquí realmente se podrían arreglar, creo. Pero siempre me gasto muchísimo dinero, entonces hago un trozo y luego ya salgo y me voy por la otra acera, porque si no es como compulsivo, ¿no? Como no he vendido tantos libros como Javier, no tengo una casa lo bastante grande como para meter los libros, ¿no? Entonces hay que ser un poco tacaño, ¿no? Pero enlazando con lo que vamos a hablar hoy, yo me he comprado esto que es La cara de Dios de Valle Inclán, ¿vale? Es la primera novela que publicó Valle Inclán y esta es una primera edición de rescate en Taurus, ¿vale? Esta novela, como íbamos a hablar de esto, he decidido preguntarle a la inteligencia artificial qué me cuenta de ella. Y me he encontrado con lo que siempre me pasa con la inteligencia artificial, que es que primero me adula y luego me engaña. ¿Qué te ha dicho? Le he dicho, mi pregunta era, ¿qué me dices de La cara de Dios, la novela? No he querido decirle el autor para ver por dónde tiraba. Ah, La cara de Dios, excelente elección. Ya te está haciendo la pelota. Creo que te refieres a la novela breve de Gabriela Cabezón Cámara. Mierda, perdón. Es una obra potente y perturbadora que delata un buen gusto lector. O sea, me está haciendo la pelota y me está engañando. Bueno, luego me ha estado explicando cosas de esa otra novela que he buscado en Google para descubrir que no se llama La cara de Dios, sino Le viste la cara a Dios. O sea, no solo me ha peloteado antes de mentirme, sino que se ha inventado el título de la novela de esta señora de Cabezón, que no sé quién es. O sea, yo tengo la teoría de que la inteligencia artificial puede estar muy bien si deja de engañarnos. Pero Umbral también te engañaba. Eso es lo que iba a decir. Claro. Umbral me engañó porque me habló de un lugar que ya no existía. Esto sería como si te lo hiciera Google, ¿no? Como si Google te mandara al Café Levante, que es donde se reunían Baroja, tal, y que no existe desde los años, creo que 40, una cosa así. Pero lo que hace la inteligencia artificial es muy jodido porque
te da información. Yo le pregunto a veces el índice de libros míos. Os recomiendo que hagáis esta prueba con algo que tengáis encima de la mesa, preguntarle el índice de un libro y os va a dar un índice más o menos relacionado con el tema, pero totalmente inventado. Y si le dices, es incorrecto, te va a pedir perdón y te va a dar otro también inventado. Yeah. Entonces a mí me parece como una herramienta en el nivel... No tengo duda de que en el futuro quizá esto funcione bien y deje de tomarnos por gilipollas. Pero por ahora me recuerda demasiado a otras aplicaciones que han inventado en los mismos lugares y que están basadas en el engaño. Claro, pero ¿dónde está el problema? O sea, decías, la inteligencia artificial es muy jodida. A lo mejor los que estamos jodidos somos nosotros, que acudimos a la inteligencia artificial pensando que tiene la verdad. ¿Qué es el oráculo? Que es el oráculo. O hay una cosa que podría ser el punto intermedio, que yo tengo la sensación de que a la inteligencia artificial le damos algunos datos. Si tú le hubieses dicho que era Valle Inclán, claro, le das la editorial, lo afina. Lo afina. No, pero claro que sí, es un ejercicio de ficción. Ahora, pensando en la inteligencia artificial como prescriptor, porque yo les pregunto, uno nace o se adentra en el mundo lector con unas determinadas obsesiones o con unas determinadas cosas y vas educando ese gusto. Para mí, siempre hay un prescriptor. El librero es un prescriptor por excelencia, mucho antes que la prensa, creo. Bueno, mucho antes. Mucho y en antes. otra Muchísimo dimensión. antes. O sea, mucho Exacto. antes, digo, en el proceso personal. O Sí, sea, sí. llegas antes a un librero que al periódico. O que Y te lleva más lejos el librero que el periódico. que el periódico. Entonces, ¿tú tienes algún recuerdo o alguna noción o algún recuerdo de algún prescriptor de la cuesta? O de algún tipo de caseta. Bueno, tengo muchos recuerdos, pero seguro que son compartidos, ¿no? Yo sí que recuerdo, por ejemplo, que había una... No me acuerdo cómo se llamaba, Lara, pero que había una señora en una caseta que estaba siempre rezongando, ¿no? Entonces llegabas... Esta caseta. Esta, ¿no? Claro. Entonces tú llegabas a la caseta, pues como cualquier lector que viene a Moyano y coge los libros y los mira y mira el índice y le da la vuelta y tal. Y luego inmediatamente aparecía esta señora por detrás, sobones, que son unos sobones. Sobones. Sobones, o sea, la palabra era sobones. Entonces te echaba una bronca sin mirarte a los ojos, sin echártela a ti, pero empezaba a rezongar a tu alrededor como una mosca, ¿no? Sobones, es que aquí no... Y entonces era una sensación como súper rara. La primera vez me cohibió muchísimo, yo soy un buen niño, en fin, me cohibió. Y luego ya me traía a los amigos y digo, mira, vamos a distribuirnos por la mesa y tal, y tú por allí, yo por aquí y tal, y vamos a coger los libros así y tal, y ya verás. Y efectivamente, como una presencia, surgía como un miura, salía de aquí del interior de la caseta a echar la bronca al aire. Entonces yo recuerdo esto, nunca le compré un libro. Recuerdo también porque, Pues claro... por eso por rezongaba temor. tanto, que Claro. eras un sobón, No, o sea, es que era mucho un tocar. sobón, es que era un sobón. Sí, Claro, es que tenía tenía razón. más razón que es que una tenía santa. razón. Pero sí, o sea, esto como anécdota de las cosas divertidas que Sí. pasaban en Yo en aquí Cuesta de Moyano. anécdota que me costaba muchísimo más tangar a los libreros que en otras librerías de Sí, viejo. aquí costaba Aquí más. costaba muchísimo. Sabían lo que tenían. Claro. Porque cuando tú aprendes ya a comprar libros de viejo, te vas aprendiendo las técnicas para algo esencial, que es tangar al librero, llevarte algo de mucho valor Claro. por 4 duros. Y aquí siempre me ha costado muchísimo. Entonces, por eso digo que me arruino, tengo que cruzar de acera, irme a la otra, porque claro, una vez que tú ves a una primera edición de algo, no sé si a ti te pasa, pero es que yo me la tengo que llevar. Que sí. Es que eso quería preguntar, hablando de lo que comentaba Lara. Hay muchas otras herramientas ahora para poder conseguir un libro que estás buscando, una primera edición. Es decir, hay una serie de mecanismos, ¿no? Pero aquí hay un factor que creo que no lo da Internet. Que te tropiezas con cosas. Exacto, Claro. el azar. Tú no buscas, Claro, encuentras. claro. Esa es la gran diferencia. Es que yo tengo ahí otra crítica bastante grande como escritor de ensayo que hacerle a esta herramienta. O sea, yo creo que Internet, todas estas herramientas son muy buenas para la comodidad. Por ejemplo, pienso en un traductor. Estoy leyéndome el libro de Enrique Murillo, que os recomiendo mucho, acaba de salir. Es un libro donde despedaza a Jorge Ralde. Vale. Es un hombre que trabajó, es el que, si habéis leído La conjura de los necios, El lo habéis traductor. leído gracias a Enrique Murillo, que fue el que hizo el informe positivo en Anagrama para comprar la novela de Tull, que era una novela que no había vendido nada en ningún país y que conectando con el espíritu anarquista del pueblo español,
ha vendido en España más que en ningún otro país, cosa que yo no sabía. Ha vendido en España más que en Estados Unidos, La Conjura de los Necios. Ignatius tiene algo que conecta, y yo lo entiendo muy bien, con esa cosa Juan Manuel de Prada, que tiene el español medio de anarquistoide y conservador. Esa cosa, ¿no?, de marranear y de eructar y de saltarse las normas que se pueden saltar, ¿no? Es una cosa muy española también. Tú conoces la ley, pero sabes cuándo te la puedes saltar un poquito y cuándo no, ¿no? Si no pasan coches, aunque esté en rojo el semáforo, tú cruzas. Es arriesgado lo que estás diciendo, pero... Es que es una de las cosas que a mí me gustan de vivir aquí, que no somos alemanes, en el sentido, no somos protestantes, ¿no? En el sentido de las normas se cumplen aunque sean absurdas, ¿no? De hecho, creo que hay una palabra en griego para esto. Pero el caso es que Murillo cuenta, me estaba yendo por las ramas, Murillo cuenta en el libro este de Oficio de Editor, que él cuando traducía sin internet tenía que hacer cosas muy locas para conseguir traducir, por ejemplo, una novela de Conrad que está llena de términos náuticos. Claro. Náuticos arcaicos. Claro. Claro, eso con internet tú enseguida lo resuelves, porque vas a encontrar, haciendo búsquedas inteligentes, sabiendo cómo preguntar a internet por las palabras, y que vas a encontrar el término más apropiado. Pero entonces en los años 70 no se podía hacer. Y entonces Enrique Murillo cuenta que viajó desde Madrid a Barcelona para ir al Museo Naval, donde tenía él la intuición de que podía haber un buen diccionario en varios idiomas de términos náuticos, y lo encontró. Entonces yo pensaba, si Murillo lo hubiera encontrado en internet, esas palabras habrían desaparecido de su memoria, no habrían dejado una huella en el traductor, porque internet te las escupe, digamos, Claro. te las entrega con Si suma no facilidad. hay dolor, no hay memoria. Si no hay dolor, no hay memoria. Claro, Está claro. él tuvo que viajar, irse a otra ciudad. Y esto me ha pasado, lo enlazo con mi propia experiencia, ¿no? Que muchas veces tú en un libro te vas a la bibliografía, cuando hay una cita, y dices, este libro que viene en la bibliografía, Lo tengo que buscar. yo lo quiero. Y muchas veces lo buscas en internet y no existe, o solo hay una entrada en Iberlibro. Es decir, en la puerta a las librerías de viejo que hay en internet, pero no encuentras ninguna información, ¿no? En ese sentido yo tengo la impresión de que es muy buena para un estudiante de bachillerato que no quiera trabajar, pero para alguien que tenga el deseo de investigar más allá de lo que está en la superficie, se convierte en algo engañoso de nuevo. Me parece precioso. También podría ser como un asistente de investigación. Un asistente, Como un asistente, sí. como un asistente de investigación, no digo becario por ofender, sino un estudiante, o sea, que tú tienes que ayudar a que te ayude. Pues se parece más a un becario porque no le tienes que pagar casi. Exacto. ¿no? Bueno, aparte. Pero no lo sé a mí. Por ejemplo, en el caso tuyo, Javier, que el Moyano se presta a la forma en la que se desenvuelven tus historias. Hay algo de azar, siempre el desorden induce al azar. Uno se sugestiona o aparece o sea, quiero decir, ¿ha habido algún hallazgo que tú hayas tenido? Porque además podría ser desde un mapa o podría ser ¿Aquí en la Cuesta? Sí. En la Cuesta, sí. Podría ser desde un mapa, o podría ser un libro, podría ser... Bueno, a ver, yo creo que Moyano lo que tiene es ese poder focalizador que a veces cuando tú buscas libros de una determinada cosa, los libros no están, o cuando no los buscas de repente aparecen, es justo lo contrario, ¿no? Yo tuve una época, por ejemplo, muy obsesionada con los ángeles, porque quería meter historias de ángeles y quería contar cosas de Santo Tomás de Aquino y su visión de ese mundo y tal, y no encontraba libros en librerías que me satisfacieran, y empecé a venir a la Cuesta Moyano, no porque pensara que los iba a encontrar aquí, sino porque estaba seguro de que me iban a salir al paso. Ibas a hacer el encontradizo, ¿no? Exacto, y me salían. Claro, o sea, no hacía más que ver, esa es la clave. no hacía más que ver libros de ángeles, y justo de los libros, el tipo de libros que yo necesitaba, probablemente estaban ahí desde siempre, y en otros paseos por la Cuesta Moyano yo no los había visto, pero me puse en actitud receptiva ante eso y los encontré aquí. Es que el conocimiento se adquiere así. Sí, sí. El conocimiento Hay no se algo- adquiere... Es digamos, pegajoso, hay algo pegajoso en hay el que hacerse el conocimiento. encontradizo con Sí. esas cosas. Yo en la Cuesta sí que he encontrado por casualidad, pero una casualidad es que nunca es por casualidad, porque si tú vas con algo en la cabeza, te van apareciendo Eso es. ciertas palabras de las cubiertas o de los lomos de los libros, ya te saltan a los ojos, ¿no? Yo aquí encontré un libro que fue bastante importante para una cosa que estaba escribiendo y que no sabía que existía y que internet no me decía, oye, ve por aquí. Era un libro que debía ser una edición mínima. Era una edición del Ministerio de Información y Prensa de Franco,
sobre la censura cinematográfica. Yo tengo una colección de libros sobre la censura muy amplia. Y ese libro estaba editado por el propio régimen. En el año 66 hizo Fraga una ley que liberalizaba un poquito, aunque luego en el 69, con las protestas en París, volvieron otra vez a... O sea, pero hubo como unos 3 años de cierta apertura en la censura, ¿no? Es que se cambió, ya no iba a ser previa, iba a ser que te castigaban, te ponían una multa, pero tú podías jugártela. Entonces, hay 3 años en el franquismo que permiten, y entonces la censura en esos 3 años se convirtió en un tema de mucho interés. La gente compraba libros sobre la censura en la que vivían y en la que habían estado viviendo. Y curiosamente el Ministerio de Información y Prensa publicó un librito así de pequeño que se llama La censura cinematográfica en el cine, que son todo artistas de cine cagándose en la censura del propio régimen. Y está publicado por el propio régimen. Es una joya ese libro, es una rareza absoluta. Me costó, ese sí que ahí yo creo que tanguea al librero, porque me costó muy barato. O sea, o a lo mejor no tiene ningún valor para alguien que no esté en ese interesado campo. en este tema. Claro. Claro, esa es otra posibilidad. Pero el caso es que ese librito, de vez en cuando, por deporte, lo busco, a ver si ha aparecido algo en alguna parte. Y no está. No sé cuántos ejemplares había, pero eso no fue una casualidad. Eso fue, tampoco fue el destino, eso fue que ciertas palabras te llaman desde los anaqueles. Pero eso, si tú te lo encontraras, te llevaría a comprarlo otra vez, seguro, ¿no? Si encuentro otro, lo compro. ¿Ves? Esa es otra de las cosas que tiene este lugar. Yo he comprado aquí libros, o sea, el mismo libro, 10 o 15 veces, y no te exagero Claro, nada. según la... Porque pensaba que era un libro importante o Sí. que le podía interesar a alguien Claro. y tal. Y entonces tú lo compras pues para tenerlo en una estantería de libros repetidos que yo he tenido siempre en mi casa para darlo luego a los Claro. amigos. Es fundamental, porque si tienes amigos necesitas libros repetidos. Necesitas libros repetidos. Ahora, si hay una cosa orgánica, física en el conocimiento, en la indagación, hola, es verdad que hay algo que la inteligencia artificial, Internet, ha difuminado, ¿no? Esta idea del pudor, de ese pudor de hacer cosas sin que te vean, cuando no puedes controlar del todo, ¿no? Porque es decir, nosotros permanentemente en Internet estamos diciendo, estoy aquí, me estoy haciendo un selfie. Y una de las cosas que a mí me gustaba más de Moyano cuando llegué a la ciudad era que como estaba la academia cerca, estaba la RAE aquí, yo me iba a buscar, además tenía una obsesión con Francisco Rico. Y me acuerdo haber seguido a Rico a ver en qué puesto se paraba, ese tipo de cosas. Que Moyano es un lugar... ¿Hiciste stalker de Totalmente. de Rico? Además, me encantaba. Que digo, que estaba enamorada platónicamente de Rico, me encantaba. Y es cierto que Moyano era el lugar donde tú sabías también que podías coincidir con gente. Claro, es que solo cuentan Claro. eso, pero solo cuenta Baroja, lo cuenta Claro. Umbral, Umbral, lo cuenta todo el mundo, todo el claro. mundo. Aquí te encuentras con gente, sí. Y luego, Pero sigue siendo así. no lo sé. Sí. Pero, Nos eso dicen es, que sí. pero eso es realidad o promoción. En menor cuantía quizás, pero sí. O Di- sea, sí, de repente te encuentras con Cuchaga, que es un bibliófilo brutal, te encuentras con los de la iglesia, te encuentras con Javier, te encuentras con... A ver, el tema es... con Arturo Pérez Reverte, Sí. que viene muchos El jueves, te- con María José sí. Solano... Claro, la gracia ahí está en no encontrarte con nadie que sea como demasiado afín a ti, porque entonces tienes un competidor en la caza. Claro. O sea, y sabes que se van a ir a por los mismos libros. Yo recuerdo haber cruzado aquí en Claro. alguna ocasión a Iker Jiménez. Hostia. Claro, y entonces Iker y yo nos encanta, pues eso, los libros, cuanto más bizarros mejor, pues de ovnis, de contactos raros, tal. Y entonces sabes que si te lo encuentras en la caseta de arriba... Tienes que esconderlos. No, tienes que acelerar. Te ha llevado algo, claro. Para hacer el barrido. Sí, porque además sí que rápidamente, porque compra si no- libros como la reina cuando va a la feria del libro de... Sí, ¿no? sí, Es sí, como, exacto, sí, sí. sí. Va detrás un duende con una bolsa. O sea, que hay que tener cuidado con Sí. esos encuentros. No, yo he tenido... Aquí otra cosa que te pasa también es el pánico. O sea, cuando tú deseas un libro de aquí, piensas... O sea, lo miras con cuidado. Yo por lo menos lo hago. Veo uno, lo miro con cuidado, ando un poquito, vuelvo, lo cojo distraídamente como si fuera una basura. Y si no tengo dinero en ese momento para llevármelo, lo escondo. Claro. Lo escondo. No me fío de nadie. Pero eso es tu Porque- acting, ¿no? O sea, Sí, pero es por lo que dice él de los encuentros, que es verdad que puedes... O sea, tú tienes miedo de que alguien se lleve eso tan chulo que tú acabas de ver. Claro. Es un territorio de caza, en cierta manera, ¿no? Ujú.
Sí, pero es curioso porque está a mitad de camino entre el coleccionismo, entre las filias, de alguna manera, porque también hay un interés por el libro como objeto histórico. Es decir, a mí una de las cosas que más me conmueve como lector, por ejemplo, es cuando es evidente que hay una biblioteca que ha salido como conjunto y la identificas más o menos en una caseta o la ves repartida, porque vas viendo más o menos que en el tipo de edición, el tipo de año, puede tener un ex libris, puede tener... y normalmente ahí, en la peripecia de la ficción, el libro de ocasión, el libro que uno consigue en Moyano es muy propicio a ese tipo de cosas. Que también te costaría mucho en la era del supuesto algoritmo salir y encontrar ese tipo de cosas. No, claro, es que el libro que tú te compras en Moyano es un ejemplar único. Único. O sea, a diferencia del que compras en una librería normal, que es producto industrial y que no ha pasado por nada más que la imprenta, aquí ha pasado por vidas. Y ahí es donde te encuentras cosas. Te encuentras un billete de tren que hace de marcapáginas, o una hoja seca, o una carta. Claro, esas cosas ocurren. Y eso es muy literario. Muy. Es metaliterario, pero a la vez es muy literario, ¿no? A mí una cosa que me emocionó mucho encontrar en un libro, no sé si comprado aquí o en otra librería, de viejo, es que vi exactamente, o sea, ponía el nombre del lector, era de las personas que apuntan con su nombre y la fecha en la primera página, y era un libro de estos que tienen que están sin cortar las páginas. ¿Cómo se llama? Así, cuando están pegadas, así cuando ¿Cómo se están... llama esto? No sé. Me gustaría saberlo. Cuando no están separadas. Sí, que hay que Sí, cortarlas. que tienes hay que que hacerles así. guillotinarlas. Sí. Las páginas estaban cortadas hasta un punto del libro, ¿vale? Y entonces, por curiosidad, busqué en Google el nombre y los apellidos de este señor y lo que encontré fue la esquela. Y la esquela y la fecha que había en el libro eran el mismo año. Entonces yo nunca podré saber si es que se murió leyendo ese Leyendo el libro. Pero el caso es que en el año en que ese señor se murió, el libro estaba a medias por una página. Y es un libro que luego me decepcionó muchísimo y que hubiera tirado. Pero me dio cosa. Y lo tengo ahí. Es de esos libros que te quedas como un poco... Y claro, leyendo también dije, yo tampoco me lo acabaría, prefiero morirme, porque era un libro bastante malo. Pero digamos que le cogí cariño, por eso que dice Javier, de libro único. Yo sé que ese libro lo ha tenido un señor que el año que lo estaba leyendo se murió. Es la única información que tengo. Y sé hasta dónde leyó, porque es de los que hay que cortar las páginas. Es un libro que no voy a tirar. Es un libro que cuando yo me muera, alguien encontrará en la Cuesta de Moyano si sigue existiendo. Por rizar el rizo esto que dices, me ha venido a la mente otra anécdota de Cuesta de Moyano. Una de las cosas que nos pasan también como autores es que al cabo de un tiempo ves alguno de tus libros... Eso te iba a preguntar. ¿Dedicados a alguien? Exactamente. Uy, cómo duele eso. No, pero yo, fíjate, tuve una experiencia con mi primer libro, que lo encontré por aquí y no sé, estas cosas que hacemos, que seguro que vosotros también lo hacéis. Ves un libro tuyo y lo vas a mirar. Dices, a ver, venga, a ver a qué precio está, ¿no? También un poco, a ver cómo lo han tasado los libreros, a cuánto está el Javier Sierra, ¿no? En Cuesta de Moyano. Y a mí me pasó que tomar uno de los libros, en fin, de una primera edición, de un primer libro mío, abrirlo, estar dedicado a un amigo y enterarme después que había fallecido. Yo no sabía que ese amigo había fallecido. Pero luego hice un par de llamadas para reconectarlo. Hacía años que no lo reconectaba. Y el libro fue La esquela. Y te voy a hacer una pregunta un poco cabrona. Vale, venga. Cuando supiste que tu amigo se había muerto y no es que hubiera dicho, vaya mierda, el libro de Javier, ¿sentiste un consuelo o te sentó mal? No, hombre, me sentí mal por el amigo. Claro. ¿Te duele más el amigo muerto que el ego? Fíjate, no lo compré. A veces sí que compro algún libro mío, pues porque es una edición que ya no hay. Rara, claro. Y también para regalarlo, para esa estantería de libros repetidos. Aquel no lo compré y me supo mal porque luego regresé y ya no estaba. Mira, sobre esas anécdotas, que eso también entra en el territorio del pudor, que es lo que te permite el encuentro con el libro de ocasión en general, es de repente encontrarte, por ejemplo, libros, además que me pasó una vez, de un escritor muy importante de mi país, de la literatura de mi país, dedicado a un escritor muy Ávila Mata.
¿Y quién era el escritor muy No, importante? no, es que no lo voy a decir porque era que me dio un dolor gigantesco, porque claro, terminó en cosas de librero de viejo, que podría haber sido cualquier cosa, se pudo haber mudado a Vilamatas, pudo haber pasado lo que pasara. Pero sí es cierto que es el rastro, es como la vida, que va dejando rastro. Es la vida. Hay que arrancar la página de la dedicatoria. Antes, Sí. claramente, antes de... Si antes- vas a expurgar, si vas quita a- esa la- página. Exactamente, en el expurgo de la biblioteca debes quitar esa página. Pero sí es que hay una peripecia, insisto, hay un elemento de misterio, hay un elemento de azar, ¿no? Que a mí tu historia del libro a la mitad Sí, parece, es como de cuento, ¿no? me provoca robártela, pero... Pero te la regalo. Ahí te me la puedo llevar. te acabo de regalar la historia. Una pregunta que además los dos, que son conversadores, escritores, el librero era el lugar, o es todavía, creo yo, del lugar de tertulia. No, la tertulia la hemos desplazado muchas veces, evidentemente, al entorno mediático, a los medios, que eran, digamos, la versión más... Bueno, sí, la más... No es digital, no es, o sea, la televisión no es digital, pero ahora tenemos cosas parecidas, los podcasts, pero Moyano, por ejemplo, o el propio Rastro, son el lugar de tertulia con el librero. O sea, No, han sido. No sé si siguen siendo tampoco. yo creo que sí, por eso quería preguntarle. Pues porque- mira, depende, yo creo, mucho de la afluencia. Es decir, en Moyano hay mucha afluencia, pasa mucha gente y a lo mejor, por lo menos en mi caso, a mí me daba más pudor entretener al librero aquí porque había como mucha gente y Sí. tenía que vigilar Claro. y Sí. tal, que Mucha de gente que repente... roba aquí, ¿no? Claro, exacto. Que de repente entrar en una librería tradicional de siempre y no sé, un jueves por la tarde y estar de tertulia con el librero. Ahí me resultaba más fácil Sí, a mí también. tertuliar que tertuliar en Cuesta Moyano. O sea, por esta cosa de que, oye, no deja de haber mesas llenas de libros y el librero está preocupado, evidentemente, porque no le afanen los libros, porque aquel cliente a ver si se lo lleva o no se lo lleva, no va a estar en la tertulia, en la conversación. Y estar tú en su campo de visión es estorbarlo, ¿no? Ujú. Claro. Sí, a mí me pasa igual. De hecho, la tertulia... ahora estoy leyendo mucho sobre las tertulias desaparecidas. La tradición de la tertulia en España, de la tertulia de café, es que hay algo en el acto de tertulianear o tertuliar Tertuliar. que se ha perdido bastante y ahí también tiene mucho que ver con las tecnologías estas de Internet. O sea, igual que la tertulia, la búsqueda de los libros, porque son maneras de aventurarse sin saber lo que va a pasar, desordenadas, pero donde tu instinto o tu atención va llevándote al final a los sitios Sí. que acaban a los sitios correctos y donde acabas pensando que has tenido un golpe de suerte por decir una cosa en una tertulia, digo una tertulia de amigos, Sí, de sí, café, sí. o por encontrar ese libro que no sabías que querías, ¿no? Yo creo que todo eso en el mundo digital no existe, porque es demasiado cómodo y es demasiado directo. A mí me sirve mucho Iberlibro, o sea, la Sí, 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 web. sí, sí. Claro, yo voy allí y hay un libro que no encuentro en ninguna parte o todo colección o estas páginas, pues lo encuentras. Es muy directo, pero tengo que ir buscando este libro de Pedro Luis de Gálvez, Claro. que no está en ninguna parte, que no existe, que no O lo ha de editado la Renacimiento señora esta todavía, que ha Claro. escrito el libro. o de la señora esta. Claro. Claro. Cabezón. Cabezón. O cabeza. Pero en la tertulia pasa lo mismo, yo creo, con las conversaciones que tenemos en redes sociales son conversaciones que se inician cuando alguien dice algo y luego otras personas responden. Eso es lo contrario que una tertulia. Una tertulia es un fluir de la conversación. Se pueden elegir. Nosotros montábamos aquí, como no existía ya lo que contaba Umbral, unos amigos y yo montamos una tertulia literaria que duró un tiempo, pues lo que duraron los hígados casi, porque es que las tertulias no las hacíamos con café como aquellos Claro. señores, las hacíamos con cerveza, ¿no? Pero lo bonito era que de esas tertulias salieron muchas ideas de cuentos, de novelas, pero salieron, uno diría mágicamente, de pronto. No, es que yo creo que el descubrimiento necesita azar. Ujú. Y el descubrimiento en Internet jamás tiene azar. Sí que te puedes encontrar con algo que te lanza el algoritmo pero ya el algoritmo está un poco envenenado. Por eso te ponía cabezón, perdón. Claro. O sea, Cabezón, ¿puedo hacer un inciso? Claro. Sí, sí. Que me llamó la atención y ahora Cabezón es una escritora argentina que está muy en boga, está muy en boga. Vale, yo no la Muy conozco. en boga, está en primerísima línea, está publicada por Random, pero me llama la atención que
que te haya llevado a ella. Claro, O sea, te lleva a lo comercial, claro, ¿no? o a la lo que, gente o a lo que comenta. está en la conversación. Perdón por interrumpirte. Claro, no, pero es que está muy bien tirado eso, porque realmente como territorio de búsqueda es muy bueno, como territorio de descubrimiento es imposible, porque No te ontológicamente está diseñado para buscar, para que las cosas vayan ya preconfiguradas por lo que tú, digamos, pagas peaje por todo lo que dices a Internet. Ya se lo va quedando el algoritmo, cree que sabe lo que te interesa y se basa en la repetición de lo que cree que te interesa, porque lo que intenta es que tú estés conectado, que no hables con la gente, que tú estés conectado. Entonces, por eso, es que yo quiero derribar el mito, porque me parece un mito, de que en Internet está todo y se puede encontrar todo. Es falso. Es falso. No está todo. No está todo y la propia mecánica me parece mucho más primitiva para descubrir que una tertulia o que un paseo atento por una librería. Claro. Para incluso puedes descubrir cosas. Por ejemplo, lo pensaba el otro día. Quiero decir, descubrir en qué sentido. Estaba ordenando la biblioteca el otro día y tenía, porque eran los ejemplares de prensa, 2 ejemplares del Odio de Luis G. Martín, que además al recogerlo, que es este libro que Anagrama lo recoge porque entra todo un tema legal. Ese es muy caro, y lo estaba pensando y yo dije, ¿y si lo meto en algún sitio? Muy caro. ¿Sabes? Y si lo meto en algún sitio para ponerlo a rodar, me parecía divertido, ¿sabes? Sí, me lo piden Lo voy a todas las subastar, semanas. lo voy a subastar. Claro, ¿no? o marcarlo para ver hasta dónde llega, que Eso también es una forma... es una forma de creación, de juego, porque realmente en el fondo todo acto creativo, todo acto de colección es un acto de juego, ¿no? Pero además con ese elemento que tú digas, a ver, ¿quién buscaría, quién querría este libro y por qué? Y el valor de las cosas. O sea, en Internet todo es más o menos igual de fácil de encontrar. Hay búsquedas que te llevan más tiempo, pero todo es como un estándar, es la misma pantalla lo que te lo está entregando y todo tiene más o menos el mismo valor, ¿no? Si te cuesta encontrar un PDF que está de estos de un artículo académico que tienes que pagar y lo quieres gratis y empiezas a buscar ese PDF, le das un ligero valor al momento en que por fin has encontrado la manera de descargarte De hacer la trampa. ¿no? De hacer la trampa. De hacer la trampa. Pero vuelvo a la anécdota de Murillo. Ese viaje a Barcelona para ir a buscar un diccionario, ese es el valor del conocimiento. Me ha costado y es valioso porque me ha costado encontrarlo, ¿no? ¿Y eso? Sin duda. Lo que pasa es que hay una sensación, esto como decía Javier Marías, que él decía que, bueno, que él escribía, volvía a trabajar una página, la volvía a pasar a máquina, él decía, bueno, pues estás perdiendo tiempo, bueno, es que yo no escribo para ganar tiempo. ¿Tú crees que eso es perder tiempo? Él decía, yo escribo para ganarlo, claro, porque el proceso de decantación de lo escrito, de lo pensado... Es una destilación. Claro, es una destilación como una destilación personal del lector, o por lo menos lo que dice Javier, cuando uno se encuentra buscando algo, todo se te reconfigura para ver bellas ángeles en todas partes, ¿no? O sea, y en espacios aparentemente caóticos como esto, porque depende de la caseta, pero hay casetas que están ordenadísimas, pero hay otras que son caóticas, y que de repente consigas algo en eso, a mí siempre me fascina, tiendo a atribuirle un carácter de predestinación, debo trabajarlo, debo hacerlo. Sí, lo que pasa es que yo ya he asimilado hace tiempo que el orden o el caos no está en la caseta, sino que está en mi cabeza. Es decir, que al final el librero, cuando dispone a su manera, y a veces parece que es completamente aleatorio los libros, ahí hay un orden el que sea, es decir, un orden biológico, un orden de tiempos, de cronología según llegan los libros, un orden por el volumen o el tamaño del libro que lo quiere apilar de esa manera, aunque los temas no tengan nada que ver, un orden de colores, no lo sé, pero hay un orden en ese señor. Si yo lo veo caótico, lo veo ordenado, soy yo. O sea, es mi cerebro al final el que filtra eso, ¿no? Por eso yo sí que creo que la caza, ya que hablábamos de territorio de caza, es una cuestión muy instintiva, ¿no? O sea, es algo que incluso supera la razón. Tú vienes buscando algo, quieres algo, no lo encuentras, pero el instinto te dice esto. A mí sí que me han salido, por ejemplo, temas, no de libros, pero sí de artículos, paseando por Cuesta Moyano y encontrándome un libro que me ha fascinado
por la portada, ni siquiera por el contenido, ¿no? Y pum, te revela algo. O sea, yo creo que va por ahí. O sea, es en qué medida se produce una conexión entre el libro y tu inconsciente, tu psique, ¿no? Lo que estás... Tengo una pregunta que es muy, muy Un escolar. poco lisérgico. No, pero Pero- es que forma parte de un proceso de pensamiento y tengo que Eso hacer es. una pregunta muy pendeja. Los libros todos que tiene Iker Jiménez en el plató, entonces son todos sacados de aquí porque tiene un montón. Seguramente muchos sí. ¿Ustedes no se los roban? No, No, porque los sabe cuáles tiene. los vigila, sí. Sí. ¿En Sí, serio? Claro. Sí, de hecho, cuando te saca uno para enseñártelo, nunca se separa de ti. Además que nos conoce que somos unos ladrones. Exacto. Nos vigila. Porque la Vigila. cantidad que tiene de ejemplares... Pero fíjate, esto es una cosa muy bonita. O sea, yo creo que ya no hay platós ni programas de televisión que tengan libros. O sea, está cuarto milenio. Ya no hay casi programas de televisión en los que se hable continuamente de libros. Eso es cuarto milenio. ¿A qué estaban esperando para darle un premio de fomento a la lectura? Bueno, evidentemente ya sabemos que no se lo darán. Va a ser difícil Va a por ser el difícil, momento. va a ser difícil. Pero eso no es. Es decir, no hay muchos programas generalistas, por no decir ninguno, Claro. donde de repente, con cualquier excusa, el presentador o el invitado diga, oye, que este tema que estamos hablando tiene que ver con este libro, pum, Claro. y lo enseñas. Eso es un acto muy generoso, ¿no? Y luego, Iker en ese sentido hace una cosa muy curiosa, y tú lo has visto, que de repente cita, pues eso, el libro más raro que te puedas imaginar, que estaba a 90 céntimos de euro en todo colección y pasa a 900 euros. O sea, Claro. O sea, hace subir la bolsa. Hace subir del la libro de bolsa, Dijo. sí, Sí, sí. es terrorífico. Nosotros hicimos una sección de un libro que me compré aquí, que es el de Stephen King, que Stephen King prohibió que se siguiera publicando. Porque hubo una serie de matanzas en colegios y entonces varios asesinos de matanzas en los Se colegios inspiraron. tenían su libro, que se llamaba Rabia, Rage, y lo publicó como Richard Bachman, que era el seudónimo que se puso Stephen King para que pudieran publicarle todos los libros que escribía. Se escribía tantos que su editor le dijo, necesitas un seudónimo. Porque no hay absorbe el capacidad, no hay mercado. tú. capacidad. Claro, entonces ese libro, aquí, yo cuando lo compré ni siquiera sabía que era un libro valioso porque ya no se editaba. Pero estaba en una edición de bolsillo con todos los de Stephen King a €1. Claro. Y ese libro, cuando hablamos de él en el programa, encontramos ejemplares luego por 3.000 euros de ese libro. Y el día antes estaba a 10 euros o 5. Los ejemplares de Jet, estos de bolsillo sí. de toda la Sí, vida. sí. Baratísimos, que se rompen, que no valen nada. 3.000 euros. La Mandaron un pantallazo, estaba Iker contentísimo. Claro, la cuestión es, ¿lo venderán? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Habrá yo alguien estoy que... segura que Es sí. que yo no descarto que el propio Iker lo comprase. Yo también, o sea, yo no... Pasta no le falta. Que 3.000 euros. No, pero más allá de eso, es porque el afán de poseer, ¿no? De los... Bueno, sí, el tema ahí es como... que es retomando lo que decía Javier. También es que en la conversación pública, lo pienso, la época de las entrevistas a Joaquín Soler Serrano y sería impensable. Sí. Es decir, No, eso es mentira. ¿Tú crees? Yo creo- Para eso sí que es muy bueno Internet, porque los podcasts son... Pero no en televisión abierta. Ah, la televisión que se muera. Nos quedamos sin curro, pero ya, Ya, nos eso olvidemos te iba a de- decir. Que da igual, que se muera, que se muera. Internet sí que es muy bueno para eso. O sea, hay unos podcasts, unas conversaciones. Sí, eso es verdad. Puedes oír a un astrofísico hablar 3 horas. O sea, eso sí que eso lo tenemos que reconocer, que es una maravilla. Pero eso es porque absoluta. la televisión Soler Serrano general- ha resucitado en Eso Internet. es, ha renunciado a la televisión a eso, pero lo ha captado Internet Claro. perfectamente. Pero- La televisión es verdad. que se convenció de que los telespectadores son gilipollas. Y cuando se convenció de eso, empezó a crear telespectadores gilipollas. En Internet se puede ver Soler Serrano, se puede ver Sí, los está programas todo de La completo. Clave. Claro. Yo los veo. Hay un programa de La Clave sobre la muerte de García Lorca, que es como ir a una librería de viejo, porque tienes a Serrano Suñer hablando por primera vez en televisión, que es un espectáculo, porque era el cuñado de Franco y tal. Tienes a... Ah, no, ese es en el de José Antonio. No, tienes a Ian Gibson, joven, con el pelo así. Tienes a los amigos de Lorca. Tienes a Luis Rosales, que es en cuya casa estuvo escondido Lorca en Granada cuando vinieron a Claro. matarlo los falangistas. Claro, ese programa no lo podríamos haber visto sin esos repositorios maravillosos que hay en Internet y te cascas las 3 horas, lo ves súper contento. O sea que es... la tele
cometió el error de creerse que los telespectadores son imbéciles. Y hay programas que intentan romper eso. Iker lo intenta, hace secciones muy raras, hay programas en la 2 que lo intentan, que no tienen audiencia, hay programas que lo intentan, pero las empresas mediáticas siguen convencidas de que También son es verdad, como gallinitas. pero Juan, la dinámica se da, es como esta, la dinámica, además, como dijo Lara al comenzar, ¿no? Citando a esta muchacha, María Pombo, ¿no? Lo de que leer no vale la pena, pero es que hay tertulias en las cuales un tertuliano le dijo, no recuerdo el nombre de la periodista que le dijo a Javier Cercas, que lo estaba, le estaba reprochando, ¿no? Y él dice que soy ateo, le estaba reprochando que era un libro a favor del Vaticano, y le decía, pero ¿lo has leído? No. Entonces, claro, si en el espacio de la tertulia, que era como esta idea de la opinión informada, y que eso también se ha devaluado mucho, y yo no creo que tenga que ver necesariamente con un tema de Internet, sino creo que es algo anterior. Sí, pues posiblemente. Porque O sea, ¿vosotros creéis que María Pombo tiene razón? Yo creo que María Pombo tiene razón en lo que dice. O sea, creo que tiene razón en el sentido de que por lo menos lo admite. Me gusta más oír a María Pombo decir que no lee libros y que se la suda, que ver una encuesta de hábitos de lectura en España donde todo el mundo sé que miente, porque no se leen los libros que dicen. Pero, por ejemplo, o sea, Juan, eso es como... es la realidad. Yo me siento mucho más cómoda. Por ejemplo, como me acuerdo, Sergio del Molino hace años se lo escuché decir, es verdad, o sea, leer no te hace mejor persona, leer no te hace mejor, no es algo bueno. O sea, no es algo en sí mismo, no es bonito. Algo deseable que la gente leyera, pero a mí quizás lo que me irrita es la chulería. Exactamente, el desprecio, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo también podría decir que los influencers son imbéciles. Y me guardo decirlo porque no lo sé, no los conozco. Javier, una pregunta que relacionó con lo que está diciendo Karina. ¿Tú has detectado ya que hay dos tipos de invitados que tú llevas a tu casa, amigos o amiguetes? Los que se fijan en los libros y los que ni los miran. Sí. Está claro. Eso es una realidad. Sí. Gente que entra, tiene una biblioteca magnífica y ni mira. Bueno, y la pregunta tópica, si te has leído todos estos libros. No. Lo que pasa es que esa pregunta es incómoda porque sigue ocurriendo. Es decir, o por ejemplo, que alguien que va a casa a ayudarte con algo, a reparar algo y tal, y te dicen, pero usted es profesora. No, le digo, leo mucho y trabajo con libros. Pero claro, esta idea de que los libros en su conjunto dan una idea como escolástica, ¿sabes? Como... Sí. Que es muy curioso y... Porque es la verdad, el mundo en el que vivimos es así. Pero también las casas cada vez son más pequeñas, que esa es una cosa que también... El metro cuadrado por libro. Eso hace que tengas menos espacio para los libros. Y tenemos unas bibliotecas públicas cojonudas. Eso sí es verdad. Como en ningún otro país. Es completamente. En Francia, sí, ¿no? En Francia yo creo que deben ser así. Sí, pero aquí... pero aquí están muy bien. Aquí las bibliotecas públicas además tienen los libros con bastante recientes, tienen... Bueno, y el sistema de intercambio entre bibliotecas. A ver, herramientas hay. Acceso hay. Los libros son relativamente baratos y si no están los de viejo que... Sí. O sea, digamos, ningún pobre puede decir que no lee porque es pobre, porque están las bibliotecas, sí porque no tiene tiempo, está explotado, cosas así, ¿no? Pero luego es que es verdad que la mayor parte de la gente que yo conozco no leen y son buenas personas. Entonces, estamos aquí como los párrocos de una religión diciendo que la gente tiene que leer. Yo preferiría que sí fuera así. Me parece que te pierdes muchas cosas si no lo haces. Pero leer, yo creo que, no es que no te enseña a ser buena persona, pero sí te enseña a secuenciar tus pensamientos. Sí. Eso sí, claro. O sea, y a poner orden. O sea, yo creo que al final ese es el mayor valor de y desconfiar de ti mismo. Es decir, claro. leer... quiero decir, este libro que además está publicado por Eva Serrano, que Juan tiene un libro fantástico en Círculo de Tiza, abuelo facha, abuelo rojo, abuelo facha. Bueno, en Círculo de Tiza hay un libro que ya publicó que se llama Leer es un riesgo, de Alfonso Berardinelli, que es un profesor de la Universidad de Venecia, que el tío dejó de dar clases porque no soportaba el corporativismo académico, no soportaba que los alumnos se comportaran como clientes, y cuando él escribe, tiene contra el vicio de pensar y leer es un riesgo. Y él dice, bueno, leer te hace menos estúpido de alguna manera, te hace escéptico, te hace... Depende de lo que leas, ¿eh? Bueno, también es verdad que si te lees un solo libro y vas con él a muerte... Calvino había leído mucho. Y era un fanático. O sea que no sé... Yo creo que hay que relajarse con lo de la lectura, porque vivimos en un país donde la gente no lee, pero miente en las encuestas de hábitos de lectura diciendo que lee más de lo que lee.
Eso da cuenta de una cierta pedantería ambiental Sí, claro. en la que al mismo tiempo que María... O sea, por eso causa escándalo María Pombo diciendo la verdad. La verdad es, no leo y me la suda. Y eso es lo que piensa mucha gente. Pero les parece mal que se sepa. Entonces, Tú dices que está desenmascarando una actitud buenista, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Juan, pero no lo hace a conciencia, o sea, no lo hace con un fin de siempre hay- desmontar. Ella no sabía el efecto O sea, que iba a no provocar. no era consciente. No. Ella no sabe lo que es leer. Claro. pero porque ya tiene 3 millones de seguidores que no leen. Ahora tiene un familiar suyo que es Álvaro Pombo. Yo eso no lo sabía. Sí, sí. ¿Es familia Es directa? Yo familia. no lo sabía, no sabía que eran familia. Es familia. O sea que también tiene su Esto paradoja es más este bonito asunto. todavía, que Claro. es el último premio Cervantes. Exacto. Exactamente. Claro, es que ahí está lo Pero extraño. ¿quién tiene más seguidores en Instagram? Pero a ver, pero ¿cuántos nos pusimos a hablar de la importancia? ¿Cuánto en prensa, cuánta conversación desató un comentario que era en contra de la lectura? Ya. O sea, ahí había una... Eso creo que tiene valor. Que ese eso tiene comentario. valor, sí. Porque Para mí tiene valor que alguien diga la verdad. Siempre tiene valor que alguien diga la verdad. Tiene mucho más valor bueno, que diga con convencimiento. su verdad. No, la verdad es Su decide verdad, que, no, claro. lo que ella piensa, vamos. Lo que ella piensa, claro, su verdad. Ujú. Eso yo vivo en otro planeta, pero me gusta que la gente lo diga abiertamente, porque si no es que estamos aquí fingiendo que la gente lee y es mentira. No se lee. En España no se lee, no se ha leído nunca. Ahora estamos alfabetizados. Y eso es una gran ventaja respecto a la época de Baroja, donde el Ya. analfabetismo era bestial, Ya, ¿no? también es cierto, claro. Pero es que no se lee. En Francia se lee. Tú cuando vas en Bélgica, cuando tú vas por Bélgica, en Alemania, en Bélgica no hay cortinas. Porque son protestantes en la parte flamenca. No tienen cortinas. Les parece mal tener cortinas. Entonces tú ves las casas por dentro y ves biblioteca, biblioteca, biblioteca. Es increíble. La gente lee y ves en el metro la gente leyendo. Aquí ya no lo ves. Juan, mira, lo que pasa es que aquí podemos... Aceptémoslo. Vamos a desplazar un momento un poco la discusión. Yo entiendo lo que tú puedas decir y entiendo porque vosotros los españoles sois muy dados a la hipérbole, ¿no? Pero cuando tú vas a sociedades en las que no se ¿Verdad? lee nada, ¿sabes? En las que... En Venezuela se lee. No se lee nada. De hecho, en una conversación con Pilar Reyes, que me decía lo complicado, por ejemplo, de vender libros, y Colombia es un lugar donde hay una élite que lee, pero es una élite. Claro. Es decir, donde para un editor el libro que vende es autoayuda, o el libro que vende, son libros que son completamente instrumentales, ni siquiera... Como aquí. No, Juan. Más. No, Juan, no. España es una sociedad, creo yo, que lectora, tiene una impronta lectora. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, se podría leer Por mucho comparación más. a... Claro, en comparación a otros donde no hay bibliotecas públicas, donde no hay una red de librerías, donde el librero es un ser mitológico, donde que prácticamente ya no existe. Ya. Es que es verdad. O sea, hay libreros que son seres mitológicos y que además, una vez muertos, tú te sientes como que ¿qué habrá pasado con todo eso? Porque no hay una red cultural. No hay que la- interés institucional como... No hay interés No, institucional. ni tradición familiar. No hay una tradición familiar. Aquí quieras o no, tú te topas con una biblioteca. Por eso es que a mí yo siempre me gusta eso de los españoles, esa hipérbole. Estamos a la cola de Europa. Yo digo, ay Dios mío. ¿por Si qué vierais son lo tan- que hay a la cola, ¿Por qué ¿no? son tan exagerados, santo Dios? Ya, ¿Por qué sí, exa- te lo Entonces, acepto, sí, total. pero sí creo que en eso, y por eso es que me gustaría, y por eso estoy... Hombre, yo estoy de acuerdo que somos un poco hiperbólicos, los españoles en eso, pero fíjate, yo este verano estuve en un festival que se hace en Avilés, en Asturias, es el Celsius, que es De inspirado- ciencia ficción. de ciencia ficción y tal, y estuvo Sanderson, que es uno de los autores de literatura fantástica, en fin, más vendidos en el mundo. Y el tío se llevó una carpa suya propia y un staff de 15 personas en las que vendía sus libros firmados, dedicados, con su merchandising, con no sé qué. Las colas Ya, claro. de Sanderson, de niños y de niñas, de adolescentes, la mayoría, eran inmensas y se sabían los libros de este hombre de memoria. Porque me dediqué a hablar con algunos de ellos, ¿no? Te podían enunciar, vamos, casi los nombres de los personajes, te podían hacer el quién es quién. A mí eso me dejó pasmado. Es decir, que sí que hay lectores, o sea, hay lectores que a lo mejor no leen el Quijote o tardan en alcanzar el Quijote. Vale. Creo que ahora se lee más que antes. En los jóvenes creo que leen más Sí, que los jóvenes de lo que leen leía mucho. mi generación, Sin duda. seguro. Yo, por ejemplo, ahí sí que soy favorable a que no se les
enseñe historia de la literatura hasta que no estén preparados para ella. Ujú. Porque nosotros aprendíamos la Celestina, Sí, Lope, el Lazarillo, tal, con tal, 13 sí. años, que estás hormonado, que no... Que no, claro. Claro. Y ahora creo que leen más, leen más. Y luego lo que sí que creo que está muy bien en España, aunque tiene relación con lo otro, es que se hacen planes de fomento de la lectura. Ujú. Eso es un síntoma de que se quiere que la gente lea. Es que, pero lo que se hace por un lado, perdón, se jode por el otro. Hubo un momento en el que, en el que estaba Moyano. Moyano tenía una feria, eso sería hace como 5 años, tenía una feria abajo de artesanía, de artesanías, como una noria, como una cosa que tapaba por completo. ¿Sabes? Es como, o esas cosas extrañas que yo soy, por eso me gusta tanto el trabajo que hace Lara y Carolina, de ir a pelear al ayuntamiento, de ir, porque el poder político siente que si la cultura no tiene un fin, hacer niños buenos, hacer buenas personas, hacer mejores ciudadanos, no la apoyan. No, ya. O sea, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, los planes de fomento... Esa es la trampa que siempre pone un gobierno cuando intenta fomentar la cultura. Claro. Es que cierta cultura, claro. Pero aún así, yo creo que choca un poco un deseo buenista en este sentido de que leer es bueno. Yo recuerdo siempre ese lema abominable que decía leer te da más. Era un lema de fomento de la lectura del gobierno, de no sé qué gobierno, sería de Aznar por la época o así. Leer te da más, ¿no? Es que no es que te dé más, o sea, leer te da más y te quita muchas cosas también, ¿no? Quiero decir, se ha enfocado siempre de esa manera a la que responde de forma vitriólica el comentario de María Pombo. Que es, no me da más, a mí no me da nada esa mierda. Es como muy Vale, barrio ya bajo. entiendo, ya te entiendo. Entonces, como respuesta al, digamos, lema en el que a todos nos gustaría creer, que es que estamos haciendo algo superior y que quien no lo hace... Es que es una cosa muy cristiana. O sea, el cristiano siempre te dice... Pues es el sentido de la trascendencia, Sí, ¿no? Claro. Qué pena que tú no tienes fe, te dice. Y lo dice de verdad, porque él sabe que eso está por encima, ¿no? Yo hace un tiempo que dejé de simpatizar con esta cruzada nuestra. Entonces digo, oye, mis amigos del pueblo ni uno ha leído nunca un libro, o sea, se compran los míos y no los leen. Se compran los míos por amistad y los tienen allí expuestos y tal, y están muy contentos de tener ese objeto, pero no. Entonces, ¿qué problema tenemos con la realidad? No nos gusta. No lo sé, porque, por ejemplo, cada vez que yo pienso que Alfonso Guerra era librero, o sea, me quito Claro. el sombrero, Sí, ¿no? sí. Esa idea del político, además, como un ser que interviene en la vida pública y además reflexiona y produce obra. Es que Pedro Sánchez no es que no lea, es que no ha escrito sus 2 libros. Claro. Los ha escrito Irene Lozano. Claro, pero también es verdad que le dan trabajo a la gente que lo escribe. Eso está muy bien. Hombre, sí. Eso Sí. está muy bien. Pero yo noto, por ejemplo, en el debate público, en el debate político, las citas son siempre las mismas y están mal hechas por lo general. Antes Oye, sí leían los políticos, Por eso sí que favor. son Antes dramas. leía. Vamos Los a ver. políticos tienen que leer. Pensad que en Estados Unidos la librería del Congreso, la famosa biblioteca del Congreso, se construye para que los discursos estén bien citados. ¿Ah, sí? Esa es la voluntad inicial de la biblioteca del Congreso, que es la mayor biblioteca del mundo. Cuidado, ¿eh? Nosotros aquí no tenemos esa perspectiva. Aquí hay, Ahí lo dejo, ¿eh? Pero Claro, Carrillo. Carrillo, Cuando te lees sí. un Memorias, que son 1200 páginas, están llenas de títulos. Bueno, y Azaña era traductor Sí. y escritor. Y Echegaray, el premio Nobel, no nos gusta Echegaray, pero era político también. O sea, quiero Sí. decir, ha habido una tradición de políticos leídos y yo creo que eso sí que es bueno, aunque en tiempo de políticos leídos tuvimos la guerra civil, que a lo mejor no nos garantiza nada. Ay, perdón. A lo mejor no nos garantiza nada, Perdón, pero ahora lo que no hay, porque no leen los políticos, es un discurso articulado. Ya. Eso es una consecuencia catastrófica. No sé. Mira, me quedo pensando porque, Juan, me has hecho mella con quitarle hierro a esta idea de que lo de María Pombo era ofensivo, ¿no? Yo no lo veo como ofensivo, es que me pone de mal humor. No me pone de muy mal humor y claro, si apela
a la bilis es que tengo que hacérmelo ver. Sí, no. O sí, porque entonces terminaré diciéndole, pegándole con un libro a alguien en la cabeza, que tampoco es mi objetivo, porque uno no puede ser no puede ser una madre superiora que anda pellizcando a la gente ni diciéndole, ¿sabes? Dios te va a castigar, que no se trata de eso. No, pero es un poco la actitud, sí. Sí, entiendo tiene esa que lo- cosa prescriptora. Y a mí que tú me lo digas, además que tú no tienes miedo de decir las cosas que piensas sin ningún empacho, y digo, tienes razón, una parte de razón en lo que dices. Lo que yo no entiendo y lo que yo veo, por lo menos, o sea, tú eres un monstruo de la industria editorial, Javier. Tú bien sabes lo difícil que es vender un libro. O sea, lo que a mí me parece que es difícil, o sea, llegar a vender tantos ejemplares y tener tantos lectores como tienes tú, es una cosa difícil, es un fenómeno que no ocurre muy Y a eso menudo. se lo leen, ¿eh? O sea, no compran el libro por hacer o sea, por poner un color en la estantería. Claro. Y ahí entra todo, dentro de esa misma beatería lectora, está, que es una cosa que yo identifico mucho en el idioma español, que hay un prurito con los libros que venden mucho. En cuanto un autor vende Sí. mucho, hay un prurito con eso, cuando en realidad todo el mundo anglosajón, por ejemplo, el papel del bestseller es fundamental. Pero es King. un complejo católico eso de... Sí, es un complejo católico. Es un complejo católico que no está en otras sociedades. No se ve ni en Alemania, no se ve en la literatura anglosajona. De hecho, los franceses tienen los mejores bestsellers desde mi punto de vista. O sea, es que como una vez yo le dije a un amigo, le digo, tú eres como un bestseller francés, y se ofendió. Y yo le digo, coño, pero es que un bestseller francés es perfecto normalmente. Entonces, claro, toda esta beatería del libro nos conduce ¿sabes? A esto. Pero que a mí me parece interesante que lo estemos hablando aquí en Moyano. Por cierto, son la 1:15, voy a estar hablando con mi español incivilizado. Creo que, bueno, que muchísimas gracias a los dos. Ha sido un gusto enorme conversar con los dos. Y, bueno, gracias, Lara, Carolina, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta conversación. Y, bueno, y no tengo nada claro ya, pero... Para eso sirven las tertulias. Claro, ¿no? exactamente. Y los libros al final son libertad. O sea que... Claro. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.